Bueno, buen día a todos. Muchas gracias por conectarse. Vamos a comenzar con el Ateneo del día de la fecha. Mi nombre es Federico Garini, soy uno de los médicos coordinadores de la sala aquí en el Servicio de Terapia Intensiva. Gracias a los que se han conectado. El disertante del día de hoy es el doctor Carlos Videla, que es coordinador de neurointensivismo de la unidad, y el tema sobre el que va a disertar es craniotomía descompresiva. Bueno, buen día a todos. Muchas gracias por conectarse en el día de la fecha. Mi nombre es Federico Garini, soy uno de los médicos coordinadores de la. Lo dejo el lugar a Carlos para que siga con la presentación. Bueno, muchísimas gracias, Fede, por la presentación y por la invitación a este Ateneo, que la idea es hablar un poco de craniotomía descompresiva en hemorragia subaracnoidea aneurismática, si hay lugar para realizar esta terapéutica en casos de hipertensión endocraniana severa. Vamos a comenzar hablando un poco de la hemorragia subaracnoidea. Sabemos que es entre el 2 a un 5% de los accidentes cerebrovasculares, y dentro de la que es la hemorragia subaracnoidea no traumática, la gran mayoría, un 85%, son las secundarias a aneurismas. Después hay otras etiologías, pero que no vamos a abarcar en el tema del día de la fecha. Sabemos que tiene una incidencia que aumenta con la edad, siendo un pico aproximadamente entre los 40 y 60 años, y que hay una mayor prevalencia en el sexo femenino. Si bien ha habido varios avances en la terapéutica y en el enfoque de la hemorragia subaracnoidea, hay una mortalidad todavía bastante elevada previo a la llegada al hospital, que es un 10%, y dentro de todos los grados de hemorragia subaracnoidea podemos ver que hay un 30% de mortalidad, sabiendo que aumenta la mortalidad a medida que aumenta la gravedad o la severidad de la hemorragia subaracnoidea. Y una de las responsables de la elevada morbimortalidad que tiene esta entidad es debido a las complicaciones que podemos tener de la hemorragia subaracnoidea. Yo acá nada más pongo las que son las complicaciones neurológicas. Sabemos que también existen lo que son las complicaciones extraneurológicas. Dentro de las complicaciones neurológicas tenemos el resangrado, que es una de las primeras que nosotros queremos evitar como intensivistas. Por lo tanto, intentamos excluir el aneurisma independientemente de cuál sea la forma elegida, si quirúrgica o endovascular, lo más rápido posible. Intentamos tener una estabilidad hemodinámica, evitando grandes picos de hipertensión arterial. Otra de las complicaciones frecuentes que pueden llegar a tener las hemorragias subaracnoideas es la hidrocefalia, ya sea comunicante o no comunicante, dependiendo si la no comunicante es generalmente cuando hay bastante sangrado intraventricular y se obstruye la libre circulación del líquido cefalorraquídeo, y las comunicantes es cuando se altera sobre todo la reabsorción del líquido cefalorraquídeo, no habiendo una clara obstrucción del mismo. Otra de las complicaciones, que es la que nos va a detener en este Ateneo, es la presencia de hipertensión endocraniana. Como vamos a ver, hay diferentes etiologías de esta hipertensión endocraniana, y actualmente no está claro, no hay las guías de la AFA ni de la Neurocritical Care dicen cuándo hay que monitorizar y cómo es el tratamiento que hay que seguir en estos casos. Y eso es lo que vamos a abarcar en el día de la fecha. Otra de las complicaciones que sabemos que es una de las más temibles es la isquemia cerebral tardía o daño cerebral tardía, que actualmente sabemos que no es exclusivamente secundario al vasoespasmo, sino que también hay otros factores que van a contribuir. Y por último, pero no menor, la presencia de convulsiones. Como dije, yo lo que me voy a basar principalmente es en la incidencia y en las etiologías de la hipertensión endocraniana con el manejo que tenemos que hacer respecto a la misma. Cuando vemos que un paciente tiene hipertensión endocraniana, ¿no?, con una hemorragia subaracnoidea neurismática, bueno, tenemos que preguntarnos cuál es la causa de esa hipertensión endocraniana. Sabemos que muchas, de hecho un porcentaje cercano al 30%, es secundario a hidrocefalia. Independientemente sea hidrocefalia comunicante o no comunicante, la hidrocefalia puede generar hipertensión endocraniana. Y quizás esta es el manejo con los drenajes ventriculares externos, donde se drena el líquido cefalorraquídeo para hacer el tratamiento del mismo. Sin embargo, no es la única causa de hipertensión ucraniana en las HCA, ya que puede estar asociado a hematomas intraparenquimatosos. Y dichos hematomas pueden ser secundarios al mismo sangrado, o sea, en el momento en que se produce el sangrado que se presenta con HCA con un hematoma intraparenquimatoso, o secundario a un resangrado que lo vamos a ver posteriormente. Otra causa, y no menor, es el edema cerebral difuso, que esta entidad
sobre todo en los últimos años, fue tomando mayor envergadura y se pueden diferenciar dos grandes momentos. Un daño cerebral temprano, lo pongo también las siglas en inglés porque muchas veces lo van a leer como Early Brain Injury, y un daño cerebral tardío, que en las próximas dos diapositivas voy a hablar muy brevemente de las mismas. Y otras causas que no nos tenemos que olvidar es que puede haber infartos cerebrales y que ese infarto cerebral sea el causante de la hipertensión endocraniana. Esto generalmente va a estar asociado a hipertensión endocraniana más alejado del evento agudo. Y causas menos frecuentes, pero que también pueden estar asociadas, ¿no? La presencia de hematoma subdural que puede llegar a haber en el momento del sangrado o del abordaje que se hace de la exclusión del aneurisma. Como dijimos, el edema cerebral puede estar dividido en temprano o tardío. Lo que es el daño cerebral temprano, la injuria empieza en el momento del sangrado, ¿no? Cuando se rompe el aneurisma, sabemos que hay un aumento abrupto de la presión intracraneana y esto va a llevar una isquemia global transitoria. Todo este fenómeno va a empezar a generar a través de diferentes mecanismos, ya sea vasoconstricción microcirculatoria, disrupción de la barrera hematoencefálica, alteraciones de la autorregulación cerebral, perdón, excitotoxicidad, alteración de los canales de iones. Todo esto va a generar edema cerebral que sabemos que se va a manifestar de forma temprana en el sangrado. Cuando hablamos de temprano, generalmente nos referimos entre las primeras 24 a 48 horas del evento hemorrágico per se. Y luego tenemos el daño cerebral tardío, donde uno de los principales componentes es la isquemia cerebral tardía, que sabemos que suele empezar a partir del tercer, cuarto día, y es donde el vasospasmo es uno de los tantos mecanismos fisiopatológicos que va a contribuir a esto, pero no es el único, ¿no? Sabemos que puede haber microtrombosis, neuroinflamación e incluso despolarizaciones corticales extendidas que van a justificar este daño cerebral tardío, asociado a complicaciones sistémicas que pueden llegar a empeorar también el edema cerebral y causa secundaria de hipertensión endocraniana. Entonces, bien, cuando vamos a las guías, la verdad que la Neurocritical Care sacó el año pasado, perdón, en el 2023, esta guía, ¿no? Donde nos dice, bueno, cómo deberíamos abordar a un paciente con HCA, ¿no? Con sospecha de hipertensión endocraniana. Cuando tenemos, eh, no sé si se ve el mouse. Sí. Bien, perfecto. Cuando viene un paciente con una hemorragia subaracnoidea y presenta un deterioro clínico, es decir, generalmente viene con escalas de la World Federation de 3 o más, o hidrocefalia, donde tiene un claro deterioro neurológico, previo a la exclusión del aneurisma, se recomienda la inserción de un catéter ventricular externo. Mientras que el aneurisma no esté excluido, no esté asegurado, generalmente ponemos valores altos de límites de manejo de la presión intracraniana, mayores a 20 milímetros de mercurio recién, sobre todo para que no se genere mucho delta de diferencia de presión y que nosotros favorezcamos el resangrado de los aneurismas. Una vez que el aneurisma está excluido, bueno, ahí comenzamos con una tasa de drenaje generalmente 10 mililitros hora, y vamos evaluando de forma cotidiana los valores de presión intracraneal. Si el paciente no presenta hipertensión intracraneana, bueno, seguimos el algoritmo intentando la descomplejización del paciente, pero ¿qué pasa cuando el paciente presenta valores de hipertensión intracraneana? Pues ahí donde nos vamos a ir al algoritmo de esta misma guía, que nos dice, bueno, podemos hacer un monitoreo y un tratamiento en pasos. Fíjense que los pasos de la presión intracraneana son bastante similares a lo que dicen sobre todo las guías de trauma, ¿no? Tenemos un primer paso donde nos tenemos que asegurar una presión de perfusión adecuada, asegurarse que el paciente no presente fiebre, asegurar una adecuada sedación, analgesia, normocapnia, cabecera a 30 grados y osmoterapia de forma intermitente si es necesario. Ahora, cuando estos escalones, a pesar de tener ya estos escalones implementados, el paciente sigue presentando hipertensión intracraniana, bueno, vamos a los que son de segunda orden, ¿no? Que es desde el challenge de presión, sobre todo para ver si tenemos autorregulación conservada o no. Podemos pensar en usar algo de hiperventilación llevando a una hipocapnia leve, o incluso pensar en el uso de bloqueantes neuromusculares si el paciente está asincrónico, y esas asincronías son las causantes de la hipertensión endocraniana.
Y fíjense que esto es a donde nos vamos a abocar, ¿no? Todo el Ateneo. ¿Qué pasa si a pesar de todas estas dos medidas sigue el paciente con hipertensión endocraniana? Bueno, la guía nos dice que podemos usar barbitúricos y también se puede usar la cranectomía descompresiva. Sin embargo, aclara que no hay evidencia fuerte para el uso de la misma. Y básicamente, ¿en qué trials nos basamos o se basan? Lo extrapolan de la cranectomía descompresiva en trauma de cráneo, ¿no? El Rescue ICP, donde vemos que el grupo quirúrgico claramente tiene una disminución de la mortalidad, a expensas obviamente de discapacidad severa, pero que a medida que pasa el tiempo, los pacientes que se fueron, los años mejor dicho, los pacientes que fueron cranectomía descompresiva tienen mayor probabilidad o posibilidad de recuperación. Y el otro trial de los cuales sacan la evidencia es los trials de ACV isquémico, ¿no? Acá les dejo la evidencia en cuanto a lo que es la mortalidad en 3 de los trials en donde se demuestra que en ACV isquémico, si se hace de forma precoz y adecuada, la cranectomía descompresiva disminuye la mortalidad. Entonces, basado en estos trabajos o en estos grados de evidencias, es que las guías o se recomienda hacer estos pasos escalonados de manejo de presión intracraniana en pacientes que tienen hemorragia subaracnoidea. Aunque como vimos y les mostré, la etiología de la hipertensión endocraniana puede ser muy diversa y probablemente no tengamos los mismos resultados que en un paciente que tiene un TEC o un paciente que tiene un ácido isquémico, que se comportan totalmente diferentes. Ahora bien, ¿cuán frecuente es, ¿no? La presencia de hipertensión endocraniana, el monitoreo y el uso de estas estrategias en la HCA? Bueno, en este estudio lo que se hizo fue tomar el Synapse, que es uno de los bases de datos de pacientes con injuria cerebral aguda, y se evaluó únicamente los pacientes que tenían HCA de mal grado, fíjense que eran 423, y se vio en cuántos de ellos se hacía un monitoreo de la presión intracraniana, que era más del o casi el 70%, que eran pacientes obviamente que llegaban con Glasgow deteriorado, con hemorragia subaracnoidea de mal grado, casi el 90% entre 4 y 5. Y lo que se veía es, bueno, en cuántos de ellos se hacía algún tipo de tratamiento de tercer orden. Tercer orden me refiero a barbitúricos o cranectomía descompresiva. Fíjense que de todos, ¿no? Incluidos los que tenían monitoreo de presión intracraniana y los que no tenían monitoreo, al menos una terapéutica de tercer orden se hacía en el 30% y en 16% se llega a hacer una cirugía, o sea, una cranectomía descompresiva por valores refractarios de hipertensión endocraniana. Por lo tanto, parece ser que el cuadro no es poco frecuente y si en un 15% de los pacientes que presentan hemorragia subaracnoidea estamos haciendo cranectomía descompresiva, es que tenemos que seguir estudiando a ver si realmente esto le está trayendo un beneficio o no a estos pacientes. Vamos a ver un poquito entonces qué es lo que dicen los estudios. Como digo, no hay ningún estudio, ningún trial que compare cranectomía descompresiva en HCA en hipertensión endocraniana severa, pero sí se están publicando o se han publicado un par de metaanálisis de estudios observacionales retrospectivos de cómo les va a los pacientes en los cuales se hace cranectomía descompresiva. Algo importante es que se divide la cranectomía descompresiva en dos momentos. Uno es la primaria o la también llamada temprana, que es aquellos en los cuales la cranectomía descompresiva se hace en el momento que el paciente ingresa o cuando va a la exclusión del aneurisma. Y generalmente la cranectomía descompresiva primaria se debe a la presencia de alguna masa, ya sea hematoma o hematoma subdural o lo que fuera secundario de la ruptura inicial. La secundaria, o la cranectomía descompresiva secundaria o tardía, es la que se denomina que se hace cuando ya van varios días, ¿no? de la exclusión del aneurisma y el paciente evoluciona con hipertensión intracraniana refractaria al tratamiento médico y ahí se plantea la posibilidad de hacer una cranectomía descompresiva. Esta secundaria generalmente se da en esta categoría que ellos la clasifican, que es cuando no hay una masa, no hay un hematoma ni nada, sino que hay edema cerebral con infarto cerebral y que eso es el origen de la presión intracraniana elevado. Y esto es fundamental porque creo que esto vamos a ver un poco cómo son los resultados y cuándo uno podría considerar realizar la cranectomía descompresiva. En este estudio retrospectivo, ¿no? de
pocos pacientes, casi 100 pacientes, lo que ven es que si bien había una tendencia a una disminución de la mortalidad, la verdad que la mortalidad a los 3 meses no llegó a ser significativa entre ambos estudios. Y cuando van a comparar específicamente, separando esto que les decía de cranectomía primaria y secundaria, los que hacen cranectomía primaria tenían un menor porcentaje de tener un outcome desfavorable tanto a temprano plazo, que era esto de 3 meses, como a largo plazo, que era el año. Es decir, parece que los que los descomprimen de forma temprana, ya sea por un hematoma o por edema cerebral en el momento de ser excluido el aneurisma dentro de las primeras 24 o como mucho 48 horas del sangrado, les va un poco mejor que a los que se hace la craniotomía descompresiva secundario a un infarto cerebral de un episodio más tardío, alejado. Obviamente, ellos concluyen que la craniotomía descompresiva está asociada a outcomes desfavorables y una elevada tasa de mortalidad de los pacientes. Esto es por la gravedad de que tienen estos pacientes. Sin embargo, quizás la craniotomía descompresiva temprana podría llegar a generar mejores outcomes que la tardía. Obviamente, esto no tiene poder para dar ningún tipo de evidencia, son todos estudios retrospectivos. Este no es el único estudio que se publicó, hace un par de años se publica este, que hace básicamente lo mismo, es comparar, ver en un único centro, en un estudio de 10 años retrospectivo, a ver cómo les fueron los pacientes que llegaron a requerir cranectomía descompresiva, y ellos lo que vieron es, bueno, lo mismo, cranectomía descompresiva primaria es dentro de las 24 horas, y la secundaria es la que determinaron después de las 48 horas, y la primaria era todo por presencia de hematoma en el momento del clipado neurismático o edema cerebral temprano, que el neurocirujano veía una vez que clipaba el aneurisma que estaba muy edematizado el cerebro y decidía hacer una cranectomía descompresiva. Y la secundaria eran todas secundarios a pacientes que ya presentaban infarto cerebral. Cuando se ven los resultados, el color rojo es mortalidad, el naranja es outcome neurológico bajo y el verde es un outcome neurológico favorable. Los que eran secundarios un hematoma de edema, es decir, los que se realizaban una cranectomía descompresiva primaria, tenían un 25% de outcome favorable, versus los que se hacía secundario un infarto cerebral, básicamente ningún paciente tenía un outcome favorable. Y dentro de los que se hacía la cranectomía descompresiva primaria, si había algunos que se beneficiaban más, eran sobre todo los pacientes más jóvenes, los que tienen mayor potencial de rehabilitación. Por lo tanto, este estudio también concluye más o menos lo mismo, ¿no? Que si bien está asociado a una tasa elevada de mortalidad y de outcome desfavorable, puede llegar a ser considerada sobre todo la cranectomía temprana y no la tardía cuando lo que tenemos es un infarto cerebral severo como consecuencia de la hipertensión endocraniana. Este es otro estudio, básicamente publicado hace 3 años, que ve básicamente lo mismo, es decir, pacientes que son sometidos a una cranectomía descompresiva primaria versus los que no eran cranectomía descompresiva primaria y se hacía, en el caso de que evolucionaba hipertensión endocraniana, todo el esquema de los pasos y podían llegar a ser cranectomizados si eran refractarios al coma barbitúrico, al uso de barbitúricos. Y la indicación sobre todo de cranectomía descompresiva primaria eran aquellos que presentaban signos de herniación en la tomografía de ingreso, los que tenían asociado un hematoma intraparenquimatoso con elevado edema intraquirúrgico en el momento de la exclusión del mismo. Como podemos ver, hay una mayor tendencia de presentar peor grado los que se hicieron la cranectomía descompresiva de forma primaria. El 95% fue aclipado y en el momento de clipado era donde se decía desplaquetar al paciente y una tasa elevada, el 70%, presentaba hematoma intraparenquimatosos. ¿Qué es lo que vemos cuando ellos comparan y hacen, equiparan, ¿no?, las características de ingreso de ambos pacientes? Que el outcome favorable a los 2 años tendía a ser tendía a ser un poco más favorable en los que eran sometidos a una cranectomía primaria versus los que no se hacía o se hacía de forma tardía. Obviamente todos estos estudios son retrospectivos, como digo, de muy pocos pacientes. Fíjense que en este estudio eran 38 y 25 pacientes los que estudiaron. Las conclusiones son básicamente lo mismo, ¿no? Que se podría llegar a considerar lo que es una craniotomía descompresiva primaria, sobre todo cuando
los pacientes se presentan con hematoma intraparenquimatoso o bastante edema cerebral, que tendría mayor beneficio que a realizar cranectomías descompresivas secundarias si ya el paciente es refractario a todo el esquema de medidas terapéuticas. Y ahora bien, el último estudio, para tampoco aburrirlos, básicamente es comparar lo otro. Hablé mucho de lo que es la cranectomía descompresiva primaria dentro de las primeras 48 horas. Este estudio lo que quisieron ver es, bueno, ¿qué pasa cuando hacemos cranectomía descompresiva secundaria? Es decir, cuando una vez que el paciente presenta hipertensión endocraniana a pesar de tener tiopental, cuando tiene hipertensión endocraniana y no le podemos hacer tiopental por los efectos adversos o contraindicaciones, o tiene un edema cerebral con desviación de la línea media sin una clara imagen o hematoma para drenar. De estos pacientes, de estos 90 pacientes, fíjense que solo 2 se hicieron de forma temprana, es decir, todo el resto se hizo de forma tardía. Y lo que comparan es, bueno, lo que se ve en este primero son los pacientes que solo recibieron terapia con tiopental. Y estos son pacientes que recibieron terapia con craniectomía descompresiva, independientemente si fue tiopental y posterior craniectomía descompresiva o directamente craniectomía descompresiva porque tenían alguna contraindicación para el tiopental. Lo que vemos es que la craniectomía descompresiva claramente parece en estos casos, ¿no?, de que ser un caso secundario, bajar la mortalidad con respecto al tiopental, pero deja una tasa elevada de outcomes neurológicos malos, que es naranja y rojo, ¿no? Outcomes neurológicos malos en este caso eran pacientes en estado vegetativo, teniendo un 10% aproximadamente de buena funcionalidad, sobre todo a los 2 años. Por lo tanto, ellos concluyen que si bien la cranectomía descompresiva secundaria, es decir, cuando se da sobre todo por pacientes que tienen edema cerebral tardío con infartos, puede llegar a ser efectiva para reducir los valores de presión intracraniana y ser una maniobra que salve la vida, porque evidentemente baja la mortalidad. Estamos hablando que un 10% de pacientes pueden llegar a tener únicamente un outcome favorable, por lo tanto, y todo el resto dejarlo con una disabilidad severa o un estado vegetativo. Por lo tanto, es una maniobra que tenemos que considerar y tener en cuenta en el contexto en el que estamos en el paciente. Actualmente se está desarrollando este trial, que es el Picasso, en el cual es un estudio multicéntrico randomizado, que la idea es en pacientes con hemorragia subaracnoidea neurimática de mal grado neurológico, definida como la World Federation de 4 o 5, que tengan entre 18 y 80 años, randomizarlos en pacientes que reciben cranectomía descompresiva primaria, es decir, aquellas que se hace dentro de las primeras 24 horas del sangrado, versus secundaria como última línea de tratamiento de hipertensión endocraniana, siguiendo los pasos de sedación, osmoterapia, hacer medidas de autorregulación, barbitúricos y si no, cranectomía descompresiva. Y la idea es medir el outcome neurológico mediante ranking modificado a los 12 meses. Veremos si este estudio trae un poquito más de evidencia, ya sea a favor o en contra de la realización de la craniotomía descompresiva en pacientes con hemorragia subaracnoidea. Ahora lo que me gustaría es, antes de dar mis consideraciones y conclusiones personales de Ateneo, es mostrarles 2 pacientes y preguntarles a ustedes qué harían en este caso. La primera paciente, presento, es una paciente de 64 años que ingresa derivada de otro hospital por presentar deterioro del sensorio que había sido precedido por un episodio de cefalea intensa. En el otro hospital deteriora neurológicamente, por lo que evoluciona con un Glasgow 9 en 15, por lo que la terminan intubando y derivando a esta institución. En esta institución apenas llega, se le hace esta tomografía de cerebro que evidencia una hemorragia subaracnoidea, Hantiges 5 se considera, Fisher 4. Se pone un drenaje ventricular externo, se realiza exclusión del aneurisma y la paciente evoluciona en los días posteriores, generalmente aproximadamente entre el día quinto y sexto posterior,
con eventos de hipertensión endocraniana que es refractaria a sedación profunda, refractaria a las medidas osmóticas e incluso a todas las medidas de primer y segundo orden que ya hemos visto. En este caso, con esta paciente, les quería preguntar a ustedes qué harían si tuvieran que escalar a una medida de tercer orden. ¿Iríamos a barbitúricos o creen que podría ser candidata a realizarse una craniectomía descompresiva? Claro, creo que la idea es claro, que dice fue lo que contaba que si hay que hacerla temprana también, una realidad que está decía que una complicación relacionada con el hematoma o algo de la esto me dijo, porque por ahí cuando hice la tomografía de ingreso, que yo tenía un viaje anterior, tendría que tener hipertensión de la mañana y no es de causa de hidrocefalia, ahí el neurocirujano si veía que había hipertensión debería hacer la craniectomía descompresiva en ese momento, y por ahí ya en este momento sería un poco más tardío, y por ahí trataría, dado los outcomes, intentar con tratamiento médico. Bueno, efectivamente controlaba la presión que tenía con el médico. ¿Cómo? No, o sea, ¿En ella? No, evolucionaba con no, hipertensión endocraniana. Y no, fue evolucionando con hipertensión endocraniana severa y se discutió si se craniectomizado o se ponía barbitúricos. Bueno, pero en base a lo que dijiste hasta ahora, creo que uno diría le vas a bajar la mortalidad cranectomizándola, pero el outcome funcional va a ser igual de malo. Esta paciente en particular tenía un problema que tenía una lesión frontal basal bilateral. Que eso hace, se hizo en un momento de la intervención quirúrgica del flipado mental. Y eso no es, me parece que no es un caso que no es menor para nada, porque siempre que uno va a descompromizar, alguien tiene que considerar cuáles son las chances de recuperación neurológica que tiene más allá del sistema tardío. Esa señora ya tenía esta señora ya tuvimos acá hace poquito, y ya sabíamos que en el mejor de los escenarios iba a quedar un daño neurológico bastante marcado producto de la lesión frontal basal bilateral. Era muy probable que quede con un cuadro de apatía bastante marcado. Si a todo eso le sumamos toda la locura que posteriormente le puede llegar a ser una descompresiva, creo que de ninguna manera hubiésemos optado por eso. Más allá de que la evidencia que Charlie muestra es pobre, no hay randomizados, y es factible que sea muy difícil, porque si bien es cierto que se optimiza el 15%, no es de las prioridades que más se optimizan, es de las que menos se optimizan, de hecho, y es mucho más compleja de entender por qué es una hipertensión craneana, a diferencia de lo que es el trauma de cráneo, que es muy lineal, o el despliegue químico, que es de los mejores escenarios que hay, en donde es sumamente lineal y es muy claro. En este escenario hay dos etapas muy diferentes: la etapa inicial del edema agudo, que en general no es tan negativo como el edema más tardío. El tipo que presenta más edema más tardío, como esta paciente, suelen ir de muy mal, por más que haya enfermedad descompresiva que haya. Sin embargo, en este caso en particular, además de eso, tiene una son complicaciones de hermosas. Del sangrado inicial. Claro que sí. Efectivamente. Digo, el trauma del cráneo, sabemos, el edema cerebral lo va a hacer al quinto día, se acabó el hematoma, al quinto día, el edema, si no resangra, ¿no? Esta patología, como tiene tantos mecanismos inflamatorios propios, aparentemente, a diferencia del resto, todavía nos queda mucho para aprender a ver cómo se está comportando. Podemos diferenciar esas dos etapas muy diferentes, del daño cerebral temprano y del daño cerebral tardío. El daño cerebral tardío tiene una cantidad de mecanismos que estamos intentando determinar, y que muchos son fluvios, eventos. Pero cuando aparecen es muy mal pronóstico. Cuando aparecen son de muy mal pronóstico. Lo único que podemos hacer primero es que el daño cerebral tardío es aumentar la presión arterial y rezar que sea por vasospasmo. Porque si no es por vasospasmo, solo lo que es mirar a ver cómo se va deteriorando. Efectivamente, como comentan ahí también en el canal de YouTube, se decidió, y como decía Nicolás, en esta paciente debido a que esto
que ya estaba evolucionando, que ya presentaba infartos bifrontales e incluso había agregado otro infarto, se decidió no realizar craniotomía descompresiva y optar hacia tratamiento únicamente médico con barbitúricos. El desenlace de esta paciente igual no fue bueno, terminó falleciendo en la unidad, pero debido a todo esto que había presentado, se decidió no realizar en esta paciente craniotomía descompresiva. Hubiera tenido la lesión frontal basal o algo isquémico claro y edema difuso, hubieras considerado que sabiendo que igual era tardío y que había edema difuso y que el pronóstico es malo, si no hubiese tenido una lesión clara de mal pronóstico, Sí. además del edema, ¿lo hubieras considerado crónico? Lo hubiese considerado, pero me parece que siempre hubiésemos terminado en lo mismo. Me parece que en este caso en particular, cuando yo decía lo de la lesión frontal bilateral, que nos sacó de cualquier duda que podamos llegar a tener con respecto a eso. Además tenía 64 años, que no es nada menos. 64 años, para una 64 años es bastante. No es frecuente, es más frecuente, por ejemplo, este escenario que ya no tenía. Pero no he existido tan tajante como en ese caso, pero creo que no lo es. Igual, de hecho, Xavi me conoce, yo no craniotomizo HCA no me gusta, no me parece que en general lo único que tenemos información es que le estoy bastante mal. Y que va a ser raro que alguna vez vean que yo sea muy proclive a hacer una craniotomía de compresión HCA. Y acá les presento otra paciente, esta de 55 años que ingresa por una hemiplegia izquierda asociada a somnolencia. Se le realiza esta tomografía donde se evidencia una hemorragia subaracnoidea, Fisher 3, y debido al cuadro clínico había entrado en Handy-Hess 3. Esperen que voy a poner un poquito más rápido porque... Bien. Esta era el sangrado inicial. Esta paciente, por la localización y la anatomía del aneurisma, se decide realizar tratamiento quirúrgico y sale con un drenaje ventricular externo. Y 12 horas posterior a la exclusión del aneurisma, la paciente empieza a evolucionar con hipertensión endocraniana bastante importante, con la siguiente tomografía. Les preguntamos en esta paciente qué decisión tomarían ustedes, si cirugía o tratamiento médico. Pero parece que un hematoma está generando efecto de masa. Es como el otro que tiene una línea muy conservada, yo le decía que no son posibles de tratar de hacer sistémica, pero ahí es un efecto más. El mismo cree que la lesión de mañana no está solo por más enfermedades, sino por el hematoma, por ahí uno podría hacer. Hay un estudio programático para ver que no haya algo que está percibido previo o algo que no haya cada o algo no tratado, porque si vos No, acceso, no, esta paciente no tenía ningún otro aneurisma no tratado y efectivamente, o sea, esta complicación de hipertensión endocraniana tenía un hematoma subdural ipsilateral, sí, y un hematoma intraparenquimatoso. Por lo tanto, como se entendió que la fisiopatología de la hipertensión endocraniana en esta HCA estaba dada por esas complicaciones, se decidió realizar una craniectomía descompresiva. Esta es una tomografía aproximadamente 2 semanas después de la paciente. La paciente obviamente estuvo mucho tiempo con nosotros, se fue a un centro de rehabilitación. Actualmente ya está plaquetada nuevamente con un déficit facial nada más, sin otro déficit neurológico. Después de esto pasó en 2023, noviembre. Estoy diciendo la última, cómo está un año después, que es la última vez que tengo el seguimiento. Entonces, con todo esto, yo lo que quería llegar es que es una complicación, la hipertensión adrenal, que puede llegar a ser frecuente, si bien no es tanto, como decía Nicolás, con otras patologías, la tenemos que siempre pensar y considerar, que tiene diversos mecanismos fisiopatológicos, por lo tanto no solo podemos extrapolar lo que se hace en otras patologías para tratarlo como un librito con la HCA, ya que tenemos que ver
si la hipertensión es secundaria a hidrocefalia, si es secundario a un resangrado, un hematoma intraparenquimatoso, hematoma subdural, edema cerebral temprano, ya infarto cerebral secundario a la isquemia cerebral tardía, y en base a eso considerar o no qué estrategia terapéutica tenemos. Probablemente si en el momento del clipado o en el momento de la presentación se deba o haya un hematoma intraparenquimatoso o un hematoma subdural, como en este último caso que les muestro, en ese caso se podría llegar a considerar realizar una craniotomía descompresiva en el momento del tratamiento del aneurisma, sobre todo en pacientes jóvenes que sabemos que tienen mayor potencial de rehabilitación que pacientes añosos. Y la craniectomía descompresiva secundaria, y secundaria me refiero no solo al tiempo, sino cuando ya hay infarto cerebral o un edema difuso, creo que tiene que ser una decisión totalmente personalizada en el paciente, teniendo en cuenta cómo está el paciente, cómo venía previamente, qué lesiones tenemos tomográficamente, si creemos que vamos a dejar un paciente en buen estado neurológico o es únicamente una medida para bajar la mortalidad y dejar a pacientes en estados vegetativos. Entonces, en base a todo eso, son mis consideraciones personales.